Esta tarde vamos a hablar acerca de la historia de Jesús. De hecho, es una historia hermosa, pero a la vez un poco triste en muchos sentidos también. Este es un pequeño mapa donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. Él vivió por un tiempo en Egipto, cuando era un pequeño niño, cuando era un bebé, y la mayoría de las historias acerca de Jesús se desenvuelven alrededor de estas áreas aquí, de ciudades como Corazín, Capernaum, Canaán, Betesda, todas estas, Nazaret. Esta es el área donde muchas de sus enseñanzas acontecieron. Y si bajamos por aquí, por supuesto, llegamos a Belén, a Jerusalén y al gran lado de agua salada, y arriba el lago de Galilea. La historia de Jesús es una historia de alguien que era un pastor, alguien que guía a su pueblo. Ahora, en mi país, cuando yo observo a un pastor, esto no tiene mucho sentido, porque un pastor en mi país pone a su rebaño delante de él, y tienen perros que conducen al rebaño para hacer pasar el rebaño por una puerta en particular. Y los perros corren y las conducen por un lado y por otro del lado y las empujan a que se junten. Y el rebaño, de hecho, está un poco aterrorizado durante todo este proceso. Y entonces la idea de un pastor guiando a su rebaño es algo relativamente extraño. Pero esta es una ilustración típica del Medio Oriente, donde los pastores son totalmente diferentes, donde el pastor guía y el rebaño sigue. Puede ver que estas ovejas están mirando al pastor, lo cual es totalmente diferente de cómo ocurre en otros países. Esta es una escena típica de un pastor en el Medio Oriente, donde tiene al pastor y su pequeño rebaño alrededor de él. Y nuevamente todas las ovejas lo están mirando. ¿No es hermoso? Me gusta. Y este hombre tenía una cara tan rugosa que tuve que tomarle una foto. Aquí tomamos un pequeño video de una escena típica de un pastor, y nuevamente el rebaño está atrás y el pastor está delante. Y ellos confían en su pastor, las ovejas. Veamos el video. Él camina, el rebaño camina. No lo dejan apartarse de su lado. Están muy ligadas a su pastor. Y es un cuadro muy bonito. Jesús mismo se define como un pastor. Él nos guía y nosotros lo seguimos. La historia de Jesús es la historia más maravillosa que ha ocurrido en el universo. Y en todo lugar, desafortunadamente, donde quiera que vaya, en el Medio Oriente, tienen hecho un lugar santo de todos estos lugares. Y las personas creen que hay algo de santidad en ir a estos lugares santos. Es bonito estar allí, es bonito verlos,
pero no hay santidad en el lugar. Tú puedes encontrarte con Jesús de la misma manera estando en tu pequeño dormitorio como estando aquí. Y por supuesto, si ustedes quieren expandir su conocimiento y ver cómo la vida era en esas áreas, entonces es algo diferente. Pero ir allí para conseguir una bendición especial es un engaño. Así que esta es la cueva aparentemente donde los pastores se encontraban esa noche, y pueden ver que tienen una estrella en el piso y se les anunció el nacimiento de Jesús. Y en esa cueva han construido una iglesia con relieves a los lados, con pastorcitos en este lugar. Cuando el ángel vino a decirles que Jesús había nacido en Belén, probablemente se encontraban en un campo como este. Así que la temporada del año cuando esto ocurrió no pudo haber sido el 25 de diciembre, que de hecho es la fecha de cumpleaños para todas las deidades paganas como Osiris y Zeus, Júpiter y todos los otros. Como los pastores estaban afuera en el campo, eso significa que tuvo que ocurrir en un clima templado y no en medio del invierno, lo cual sería el caso con el 25 de diciembre. Este aquí es el campo de Ruth. Es una historia bonita, la historia de Ruth, la moabita, la cual es otra historia en la Biblia que nos dice que Dios no rechaza a naciones, aunque Moab era una nación apóstata. Alguien de Moab aceptó a Jesús como su salvador personal. No lo conocían como tal porque él todavía no había nacido, pero ellos creyeron que el Dios de los israelitas era un Dios verdadero y que podía ser su Dios también. Esta es la ciudad de Belén, donde Jesús nació, y algunos de los lugares hermosos. ¿Quién ha estado allí? Ah, muy bien. Hay hermosos lugares. Allí observar las personas es algo magnífico. Es como ser transportado al pasado en los tiempos de la Edad Media, en cierto sentido. Y este hombre de edad me dejó muy impresionado. Se ven muchas de esas caras arrugadas por allí. Y cuando uno camina por estas calles es realmente fascinante. Estuve allí unas cuantas veces. Es bastante peligroso estar en esas áreas. De hecho, una vez fuimos apedreados, pero logramos sobrevivir. En otras ocasiones fuimos los únicos que podíamos viajar de un lado al otro entre Israel y Líbano. Experiencias fascinantes. Los israelitas vienen a construir una barrera, simplemente la levantan. Y todos los que están de este lado se quedan a este lado, y todos los del otro lado se quedan al otro lado. Ocurre que pusieron la barrera en medio de la propiedad de este hombre, y este era nuestro guía turístico, así que él era el único guía que tenía autorización para estar en ambos lados. Fue una experiencia muy interesante, así que éramos los únicos que podían pasar por ambos lados. Todos los demás tenían que quedarse a un lado. Creo que fue providencia divina, yo creo que el Señor nos ayudó. Y era genial, porque podíamos ir a lugares donde nadie podía ir, porque todo estaba bloqueado. Tuvimos el lugar todo para nosotros. He estado en Belén y otros lugares donde uno no se puede ni mover por todos los turistas. Hay cientos de turistas en estas iglesias y uno se queda parado entre los bancos por mucho tiempo. Nosotros tuvimos la iglesia sola para nosotros, completamente vacía, y pudimos ir a todos esos lugares. Fue maravilloso. Y los guías turísticos estaban desesperados por dinero. Así que nos escabullaban en lugares que normalmente no se iría. Eso fue genial. Así que algo bueno puede salir de algo malo. Escenas típicas de los mercados. Esta es una carnicería. Si usted quisiera comprar su carne, aquí se cuelga. Y hay un tremendo zumbido alrededor mientras va a comprar su carne. Así que no creo que sea una buena idea. Este hombre aquí trató de venderme un pollo e insistía para que yo comprara su pollo. Así que seguía insistiendo y estaba vivo el pollo y el Señor no me dejaba ir. Y yo le dije que yo no estaba interesando, pero no me dejaba ir. Así que empezó a regatearme, insistió y no me dejaba, corrió tras de mí.
Así que finalmente ya me volvía loco. Entonces le dije, bueno, voy a regatear con él por su pollo. Así que lo negocié menos y menos y menos y menos y menos por el pollo, hasta que él se enojó conmigo. Y eso estaba muy bien. Y entonces ya negocié aún más y finalmente se enojó y me dijo, ya, tenga su pollo gratis. Y yo le dije después que era vegetariano. Se quedó mirándome, totalmente incrédulo. No podía creer que algo parecido fuera posible. Pero después se rió y nos hicimos buenos amigos. Esta es una típica panadería y debo decirles que no se ve muy caliente, ¿o sí? No. Bueno, de todas maneras, pan es pan. Se cuece en el horno, está probablemente bien. Y las mujeres no estaban permitidas aquí porque no es adecuado para una mujer estar en un lugar así donde se hornea pan. Traten de decirlo a una de nuestras huéspedes que cocinan pan acá. No creo que ella esté de acuerdo. Pero bueno, sin embargo, esa iglesia famosa de la Natividad, donde Jesús nació, así se supone. No sabemos nunca si esos lugares tanto son los lugares verdaderos. Algunos de ellos probablemente son correctos. Y este probablemente podría representar el lugar donde Jesús nació. Y estos, por supuesto, estos lugares fueron escogidos temprano en la historia. Y este en particular por la madre de Constantino. Y ella encontró que este era el lugar. Y por eso construyó esta iglesia, la cual era una iglesia bizantina, lo que significa que era ortodoxa. Y por eso hay una tremenda guerra en esta área entre los ortodoxos y los católicos que reclaman esos lugares para ellos mismos. Esta guerra no se resolvió hasta la llegada del movimiento ecuménico y ahora esta iglesia está compartida por la iglesia ortodoxa y la iglesia católico romana y alternan sus misas allí. Ahora, cuando usted entra en este lugar, tiene que entrar por una pequeña puerta muy baja y tiene que agacharse. Y eso es para mostrar una señal de respeto y humildad. Y por eso usted tiene que casi gatear a través de ella. Y como puede ver, la iglesia estaba totalmente vacía cuando estaba allí, nadie presente. Cuando estuve allí anteriormente, estaba llenísima. Y el piso no es el piso original. El piso original estaba por debajo y todavía tiene el mosaico original del tiempo de Constantino. Es una iglesia muy antigua y, por supuesto, siendo un lugar santo, está llena de mitologías e historias que probablemente nunca ocurrieron. Pero me parecieron interesantes los rayos de sol que ingresaban a la iglesia cuando yo estuve ahí. Y ahí arriba, contra ese pilar, hay unos agujeros, por aquí los puede ver. ¿Y qué son estos agujeros? Bueno, la leyenda dice que María apareció en la iglesia un día y tomó sus dedos y los hizo en forma de una cruz como esta. Y ella fue hacia ese pilar y lo marcó allí. Y allí estaban los agujeros. Allí están. Esos son los dedos de María que hicieron los agujeros. Y si usted pone sus dedos en estos agujeros, usted recibirá, dicen, una bendición especial. Observé estos agujeros y vi que los bordes estaban bastante ciselados, así que creo que el trabajo que hicieron no fue muy bueno. Si realmente fuera divino, entonces los agujeros estarían marcados nítidamente, quemados, me imagino. Entonces esta es la casa de historias que atrae a las personas y se asombrará cómo en tiempos normales la gente se alinea en largas columnas para poner sus dedos allí y realmente creen que recibirán una bendición especial de María si colocan sus dedos allí. Ahora, la iglesia, por supuesto, previamente era más baja. Le mostré el piso inferior que estaba cubierto por tablas y que era considerablemente más bajo que el piso presente. Y así que si usted quiere bajar al lugar original donde alegan que el pesebre de Jesús estuvo, tiene que bajar estas gradas y entrar al sepulcro y ahí está. Y este es donde el pesebre aparentemente estuvo, allí en ese mismo lugar. Así que si usted pone su mano allí, todavía hasta estos días, puede obtener una absolución de la Iglesia Católica Romana. Eso significa que todos sus pecados son perdonados si solo se toca esa parte. De hecho, en algunos de estos lugares usted puede conseguir perdón por sus pecados para 90 días de anticipación. Así que si usted está planeando una gran fiesta
es bueno ir y poner su mano allí y saber que por 3 meses puede usted hacer lo que quiere. Muy interesante. Y no va a haber preguntas ni castigo que baje del cielo. Ahora, nosotros estuvimos acá cuando nadie estaba allí, lo cual era sorprendente. Así que cuando finalmente llegamos, cuando realmente nadie debía estar allí, esas personas estaban muy sorprendidas. Estaban ocupadas con sus rituales normales y parece que interrumpimos este ritual, lo cual no les gustó. Pero teníamos una cámara allí y tomé una foto con mi cámara y debieran haber visto sus miradas. Les mostraré una foto que tenemos ahora mismo. Y esta es ahora una misa ortodoxa en el sótano, el subterráneo de esta iglesia, donde normalmente uno no debería estar. Aquí están, y es así como estaban vestidos, en capuchas negras. Se parecen más como miembros del Ku Klux Klan que a monjes. Estos son monjes ortodoxos diciendo una misa en particular. Y aquí, algo de lo que resultó. ¿Tienen sonido? El hombre está muy enfadado con nosotros por haberlo fotografiado. Ahora ese hombre ahí, si las miradas pudieran matar, me hubiera arrasado. No parece muy amigable, ¿verdad? Entonces, esas son las clases de rituales que ocurren. No sé qué clase de misa será, pero de todas maneras, muy interesante. Entonces, cuando los ortodoxos se van, los católicos romanos entran y hacen su ceremonia. Hay un grupo de peregrinos acá en el escenario católico romano, hay una dama allí, tiene 3 cruces delante de ella y su cara está cubierta. Dicen que es un buen lugar para venir si quieres ser limpiado totalmente de cualquiera que sea tu problema. Afuera de esta iglesia tienen la estatua de Jerónimo, escribiendo las escrituras. Tienen el cráneo allá abajo. Esto es algo de ocultismo, por supuesto. La pregunta de la muerte y la vida, los ciclos de la muerte y la vida. Y bajando al sótano de la iglesia encontramos a esta cueva. Aparentemente esta es la cueva donde María realmente dio a la luz. Pero también notará los arcos triples, los cuales son típicos del paganismo. Y si esto fue el lugar, o si era un lugar pagano, no les puedo decir. También en el sótano de esta iglesia encontrará calaveras que dicen ser las calaveras de los bebés que Herodes había matado. Tampoco creo en eso, pero eso es lo que ellos dicen. Y ahí abajo hay uno de ellos que fotografié. Hubo una ocasión mientras yo estaba allí, una bomba explotó en el lugar donde había estado unos segundos atrás previamente. Es un lugar peligroso. Aquí hay otra cueva y en esta cueva también hay un sepulcro de María. Y dicen que este es donde María alimentaba a su infante. ¿Por qué los lugares tienen que ser diferentes? No lo sé. El lugar donde él nació, digamos, y también tiene la cueva donde José esperó por María mientras estaba dando la luz al bebé en el otro cuarto. Muy interesante. Cuando llegan a esta se llama el ataúd de la leche. Y cuando entra, lo llaman la gruta de la leche, la grotte du lait. Y entra adentro y hay otra cueva, una iglesia dentro de una cueva, otro símbolo pagano ahí. Y arriba en las paredes hay estas manchas blancas. Y esas están certificadas por Roma, con la certificación del papado, que esta es la leche que María arrojó a chorros contra las paredes. Y es algo en serio, cuando ella estaba dando a mamar a Jesús. Así que el guía que estaba allí estaba muy entusiasmado en mostrarnos esto, y uno puede recibir una unción especial. Hay un certificado de aprobación del Vaticano diciendo que esas son las manchas genuinas de la leche de María.
Entonces le dije al guía, ¿sabe? He estado en otras de las cuevas también y hay manchas blancas similares en las paredes. Y esas son depósitos de calcio carbonado de la lluvia. Y él dijo que sí, que es verdad, pero en las otras cuevas sí, pero no en esta. Esta es la leche, la leche. Esta es la famosa gruta de la leche. Y si usted va abajo, ellos tienen todas estas pequeñas cuevas secundarias y ahí usted puede ver este icono típico en una de ellas. Ahora, de hecho, esto es paganismo. Esta es la leyenda de Isis. Como ven, en la leyenda de Isis, María toma el lugar de Isis. Y Isis era también la reina de la fertilidad. Después de todo, ella consiguió dar a la luz a Horus mientras su esposo estaba muerto, reconstruyéndolo. Y por eso, si las personas tenían problemas de fertilidad, ellos oraban especialmente a Isis. Y esto resolvería sus problemas de fertilidad. Si tenían problemas con dar la leche, entonces orarían a Isis y después tendrían mucha leche. Esto es paganismo antiguo resucitado en el cristianismo moderno en esos lugares. Jesús, por supuesto, sobrevivió la matanza de Herodes y la familia se fue a Egipto. Así nos dice la Biblia. Y estuvieron algún tiempo en Egipto y luego un tiempo vino para que el niño obtuviera su madurez según la costumbre de Israel y retornaron de Egipto y vivieron en Nazaret. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, si usted va a Egipto, este es el mismo lugar donde aparentemente la familia santa vino. Y ellos tienen estos iconos ahí. Nuevamente, la Iglesia Ortodoxa en estos lugares tiene supuestamente lugares llamados lugares santos. Y esta es la historia de José y su familia llegando a Egipto. Y una de las iglesias más famosas de aquí es el Patriarcado Cóptico Ortodoxo, la iglesia del Monasterio de la Virgen María de Adavia en Egipto. Es una iglesia muy, muy famosa y pocos años atrás, olvidé exactamente cuántos años, pero en la parte final de los 90, por ahí, María apareció. Hubo apariciones de María en este lugar y el mundo musulmán se enloqueció. Por supuesto, no pudo ser María porque no es bíblico, pero no obstante, las apariciones tomaron lugar aquí en este patriarcado. Y aquí pueden ver algunos de los iconos en la iglesia, algunos de los símbolos. Y justo era domingo de las palmas cuando está así que el patriarca aquí estaba llevando cosas hechas de hoja de palma. Aquí también hay la historia en esta iglesia de la huida de la familia santa a Egipto, de cómo se mudaron, de dónde estaban hasta Egipto. Y ellos tienen la historia de cómo vinieron con el río Nilo y se quedaron en este lugar específico. Y es fascinante que esta iglesia también tiene el libro de los milagros. En cierto modo, copiando lo que pasó, este libro muy pesado, vino flotando por el Nilo un día. Y siendo este un lugar santo, las personas aquí realmente anhelan con fervor recibir estas bendiciones. Este es el libro que vino flotando en el Nilo y estaba abierto en una página en particular, muy interesante. Y es este, aquí lo ven, enfoque más cerca. Ok, hay una pequeña placa de lo que pasó y en qué página estaba abierto. Ahora ese es un libro encuadrado como tal, pero no se hundió, sino que flotó. Así como se dice, ¿no? Como la hacha, digamos, que flotó en la Biblia. Y dice la Biblia flotante: un viernes 12 de marzo de 1967, después de una mañana de liturgia, las personas notaron un objeto flotando en el agua cerca de las gradas donde la familia santa había embarcado. Algunos miembros de la iglesia vinieron y encontraron que era una Biblia flotando en el agua y abierta en Isaías 19:25. Bendito sea mi pueblo de Egipto. A pesar de la inundación del agua y la pesadez del libro, todavía estaba en flote. Y esto fue considerado un milagro por las personas, una señal de Dios como una bendición especial hacia ellos. Ahora, ese es un texto fascinante que ellos citan ahí, Isaías 19:25. Claro que no solo dice esto, el texto. Es un texto que habla de los tiempos finales. Y dice: bendito es. Habrá una bendición en Egipto y en Asiria y en Jerusalén, significando que el mensaje de Dios para las personas alcanzará también a las naciones paganas y muchos aceptarán la justicia de Cristo.
en cierto modo, una bonita profecía acerca del cumplimiento de los últimos tiempos. Pero ellos solo tomaron esta pequeña frase y la resaltaron, haciéndola ver como si ellos fueran el pueblo escogido. Lo cual también hace el Corán, diciendo que los ismaelitas son los herederos verdaderos y no Jacob. Este es el lugar donde la Biblia vino flotando por el río. Ahora, mientras estemos en Egipto, quiero mostrarles un lugar que me pareció muy fascinante. Se llama la ciudad de escombros. Es el lugar más horrendo que he visto en toda mi vida. Mientras usted viaja por las calles de Cairo, ahora Cairo tiene acerca de unos 50 millones de personas viviendo en Cairo y sus alrededores. Es la ciudad más caótica en la faz de la tierra. No hay nada parecido. Es el Armagedón en espera. Pero pueden imaginarse los escombros, la suciedad y la basura que produce esta ciudad. Ahora, en una ciudad normal, ¿qué se hace con la basura? Se saca fuera, se pone en vertederos fuera de la ciudad o se incinera o lo que sea. Pero puede imaginarse 50 millones de personas viviendo en un ambiente como este y toman sus escombros, su basura, y lo llevan al área pobre y lo echan en las calles. Y estas pobres personas buscan por la basura y viven en medio de la basura. Esta es literalmente una ciudad de basura, en medio de la ciudad. Y si ustedes toman fotos, ellos se enfadan mucho, así que mis fotos no son muy buenas, son tomadas más o menos así, usted sabe, bueno, de cierto modo, así. Ellos literalmente te matarían si te vieran tomarles una foto. Pero lo más impresionante de esta ciudad es que en cuanto atravieses la ciudad de escombro, hay un portal, y ese es el portal, y cuando pasas por él, de repente estás en un mundo totalmente diferente. Les mostraré. Increíble. Esto es cuando entran a la ciudad de escombros, y esto es cómo las personas viven ahí. Uno ni siquiera podría imaginárselo. Cuartos llenos de basura. Y ellos viven ahí. Estos son sus hogares. Y todos esos sitios, todos esos edificios, todo es basura. Y aquí puede ver los camiones entrando a centenas, bloqueos de tráfico increíble. Ahora, cada calle se parece a esta. Esta es solo una. Esos son todos los camiones de basura entrando, descargando su basura. El olor es increíble. Y nosotros atravesamos la ciudad simplemente y no tocamos nada. Pero a pesar de eso tuvo una inflamación de las encías y todo el resto de nuestro equipo tuvo diarrea después de pasar por ese lugar. Es todo. Es increíble. Los gérmenes de ahí son asesinos. Y esas personas deben tener un sistema inmune de primer orden. Aquí puede ver los embarcollamientos y la basura y la mugre por todas partes. Las fotos no son buenas, pero un poco borrosas. Aquí viene un asno llevando una carga de basura para botar en la ciudad. Aquí está. Toda una pila de porquería. Este hombre está tomando su té junto al montón de basura. ¿Puede ver eso? Esa es basura que él selecciona, probablemente su única posesión en su vida. Y esos pequeños niños viviendo y caminando entre los escombros. ¿Puede creerlo? Es horroroso. Hubiese querido agarrar a esta niña y ponerla en un ambiente más limpio y seguro. Es chocante. Las tiendas, ahí está la basura y aquí está la tienda. Y mientras se camina por el portal, de repente se encuentra uno en un mundo diferente. Simplemente así. Es hermosamente limpio. Y ahí está una pequeña iglesia ortodoxa. Con roca trabajada alrededor. Y todo está hecho de la roca trabajada. Es increíble esta pequeña iglesia ortodoxa. Y ahí está. Es una iglesia para el santo Bola. Y usted puede ver que es absolutamente asombrosa. Aquí hay un anfiteatro y un hombre polaco ortodoxo que ha pasado toda su vida aquí. Un hombre joven vino aquí y esculpió toda esta pequeña ciudad. Y este es el anfiteatro que él ha creado, probablemente con una cierta ayuda del ambiente. Y ese es él, ese es el hombre. Él hizo todo el trabajo que verán. Increíble. Las paredes enteras de esta ciudad son rocas cinceladas con la historia de Jesús. En medio del mundo musulmán, pasa por una ciudad de escombros
y mugredad y basura, y de repente está en este lugar limpio y bonito, con una iglesia pequeña. Y la historia de Jesús escrita en las paredes. Jesús con los pequeños pastorcitos por aquí, al tiempo de su nacimiento, es la escena representada por aquí. La historia de su nacimiento, todo cincelado en roca sólida. Yo soy el buen pastor, cincelado en roca sólida. Las historias de la Biblia, el caminar sobre el agua, y la mujer al pozo, por ejemplo. Y estas son esculturas gigantes. Solo para darles una idea. Esto es un escarpado de roca, una pared de roca con algunas esculturas en ella. Cada piedra gigante ha sido transformada en un trabajo de arte. De Jesús, esta es la historia de Lázaro saliendo de su tumba. Esta es la historia de Jesús saliendo de su tumba. Y ustedes pueden ver las medidas grandes. Esta es la fachada de roca pura donde trabaja. Y he trabajado toda esa área. Y allí tenemos una tremenda historia de Jesús. Acerquémonos. Mientras Él los estaba bendiciendo, aquí Jesús, Él ascendió a los cielos. Y la siguiente foto, veremos al Hijo de Dios venir en las nubes con gran poder y gloria. Un hombre ha transformado el área en un área de esperanza. Me quedé muy sorprendido. Esto es más o menos como nuestro mundo es. Ustedes pasan por este mundo representado por la ciudad de escombros. Y mientras pasan por ella, la única esperanza que pueden tener para pasar al otro lado de la historia es la historia de Jesús. Voy a ver el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y ya no habrá más ciudades de escombros. La historia de Jesús es probablemente la historia más angustiada que nunca se contó. Sé que muchas películas se hicieron y ni siquiera la más reciente que se hizo puede ilustrarlo por lo que pasó a Jesús y cómo su vida fue. Cuando volví a Jerusalén, bueno, Jerusalén hoy en día es una ciudad totalmente diferente. Es una ciudad de peregrinajes. Miles de personas peregrinan allí. Aquí hay un grupo de monjas guiando una peregrinación detrás de la cruz. Y las personas están llenas de una especie de euforía. Han estado en ese lugar, lo han experimentado. Pero si un lugar toma el lugar de Jesús, entonces tenemos un problema. Ese es el muro de los lamentos y ahí tenemos la famosa mezquita de la roca en el fondo. Ese es el muro de los lamentos y no era parte del templo original, sino es una parte de la corte exterior del templo. Aquí subiendo las escaleras puede entrar a esta área. Hoy en día no está ya permitido entrar allí, así que me pararon aquí y solo tomé una foto por la grieta. Esta es una réplica de cómo el templo se veía y hay una columna gigante que era destinada a ser parte del templo y nos da una idea del tamaño original que tenía el templo. Esta nunca se usó porque tenía una grieta. Y esta es probablemente la réplica de la menorá en tamaño normal. Y esta es la que hicieron en caso de que restauren el lugar del templo. Esos son los judíos al muro de los lamentos. Usted nota todas esas pequeñas cartas en el muro, las ve. Las personas vienen y escriben sus pequeñas cartas de cualquier sueño que tengan en la vida y después las meten en el muro. Aquí tenemos un corto video. Saben, cuando vi a todos estos ortodoxos judíos muy sinceros frente al muro, mostrando reverencia al muro, me pregunté a mí mismo si solo supieran de la roca de su salvación, si solo pudieran entender que no hay salvación en un muro de ladrillos, que la única salvación está en el que representa. Las personas hoy en día tienden a hacer de lugares sitios santos. ¿Y no es triste? Y después pasan al lado de la persona que esos lugares representan. Debajo del muro hay un túnel. Y se llama el pasaje secreto.
Y cuando pasa por llega a la parte de atrás de este lugar. Y se puede ver donde los judíos ortodoxos y rabinos de rango más elevado se reúnen. Ahora, normalmente esas personas los ignorarían, pero los tiempos han cambiado. Estuve sorprendido. Normalmente si usted viene con un pagano a este lugar, ellos lo detestarían. Le darían una mirada fea. ¿Qué hace este hombre impuro en este lugar tan santo? Estaba sorprendido. Esta vez cuando estuve allí, entrando a este lugar, hace unos cuantos meses atrás, la mayoría de esos rabinos vinieron a rogar por dinero, algo que nunca hubieran hecho hace 2 o 3 años atrás. Las cosas deben ser muy duras en ese lugar para que ellos hagan una cosa así. Ese es el lugar más santo y donde tienen esos remanentes del antiguo muro, y justo arriba, al otro lado, se encuentra la mezquita de la roca. Aquí está un rabino ortodoxo haciendo su ritual. Note que tiene los mandamientos en su frente, la ley, la Torá, y los tiene también en su mano, porque la Biblia dice que lo tienen que atar en su frente y atarlos a sus manos. ¿Usted cree que Dios tuvo eso en mente, que usted haga una réplica y luego las ponga ahí y ya se acabó? ¿O usted piensa que Dios tenía en mente que tú pienses y actúes según la ley? ¿No tiene eso más sentido? Yo creo que eso tiene más sentido. Aquí hay una piedra típica del lugar antiguo del templo. Esta es una piedra de Rhodes. Y si esta tiene esos huecos, y eso indica que era una piedra del templo original. Así que cuando volvieron a usar las piedras del templo, las construyeron en toda clase de estructuras y paredes. Y así que esas seguramente fueron piedras del templo original construidas hoy en otro muro. Este es el sepulcro de David. Y de la misma manera que en lugares para peregrinajes católicos, aquí son los judíos que visitan. Ese es el lugar donde Jesús se bautizó. Incluso este es el lugar donde la historia empieza. La historia nos dice que cuando Jesús fue bautizado, la voz de Dios se escuchó diciendo: "Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia". Y desde allí la Biblia nos cuenta que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y Mateo capítulo 4, versículo 2 nos dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo el diablo. Es una declaración muy interesante. Si eres el Hijo de Dios. Así que primero duda la validez de Dios, la palabra de Dios y el hecho de que sea el Hijo de Dios, si es verdadero. Y después lo desafía a ordenar a que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto que sigue existe en la versión King James inglesa, en otras no, pero esa es otra historia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, pensamos que las tentaciones no eran tentaciones tremendas, pero realmente lo eran, porque en esas tentaciones Jesús conoció cada condición de la caída del hombre, cada condición. Lo primero que Adán y Eva hicieron fue de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, el apetito era bueno para comida. Ese fue uno de sus primeros problemas. Y aquí Jesús triunfó después de ayunar 40 días y 40 noches, donde Adán y Eva fallaron en todo el esplendor y lujo que tenían, conquistando el apetito y conquistando la duda. Si eres el Hijo de Dios, ¿Dios realmente dijo eso? Por eso Jesús triunfó sobre el pecado de la duda y triunfa sobre el pecado del apetito humano y la pasión. Todo en uno. Y la tentación debió ser mucho peor que la tentación de Adán y Eva. Este es hoy en día el lugar más alto del muro antiguo, y no tenemos el templo, el cual debió haber estado en algún lugar aquí. Así que originalmente el diablo debió llevarlo a este muro, a algún lugar por aquí donde el templo estaba, y amenazó de arrojarlo abajo. Vayamos a este lugar aquí. Hay un punto que nos da una idea de la altura.
Y la segunda tentación es, si eres el Hijo de Dios, nuevamente la misma pregunta, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús respondió de nuevo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la segunda gran tentación de la humanidad. Y es un hecho triste. Si escuchamos la conferencia que dimos ayer, entonces ese es el pecado que la mayoría de la humanidad está haciendo. Es el pecado de presunción. El pecado de presunción. Imagínense a dos personas tratando de resolver una crisis al otro lado de la carretera, digamos. Cualquiera que sea, un niño en problemas o lo que sea. Uno corre al otro lado de la carretera diciendo, soy hijo de Dios y Dios me protegerá. Y corre al otro lado. Otro viene y dice, Dios, hay una crisis al otro lado. Ayúdame a cruzar esta carretera. Y corre al otro lado. Los dos, al observador de afuera, son absolutamente idénticos. Pero uno actúa con presunción y el otro por fe. ¿Pueden ver cuán cerca están el uno del otro? ¿Cuán cerca están el uno del otro? Y la cristiandad moderna, la mayoría de los movimientos hoy en día están practicando la presunción, la religión basada sobre la fuerza, mientras la fe es algo totalmente diferente. Y Jesús pudo haberse tirado, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero escrito está, no serás atrevido, presumido. La tercera tentación, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si prostrado me adoras. Ahora las personas dicen que seguramente Jesús sabía que Él era Dios y que Él iba a ganar. Y en todo caso, ¿por qué tenía que hacer eso? Pero esta no es solo la pregunta que se estaba haciendo aquí. El diablo lo tenía solo. Y Satanás en toda su gloria dijo, te voy a dar todo, otra vez, sin que tú tengas que morir, si solo por una vez te prostras a mí. Y claro, el pecado que se tenía que vencer aquí es el pecado del amor al mundo. Y yo creo que muchas personas se perderán por esta misma tentación en particular. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El amor al mundo no nos llevará a ningún lugar. Así que esas tres tentaciones, Jesús básicamente triunfa por parte del hombre sobre las mayores tentaciones que tenemos que enfrentar de una forma u otra. Y por supuesto luego se fue al lago de Galilea. Y en el camino allí hay este pequeño pueblo pintoresco llamado Maalula. Y es el único pueblo pequeño que queda en el mundo entero donde el lenguaje que se habla es arameo. Ahora, ese es el lenguaje que Jesús hablaba. Y es muy bonito ir allí. Es un lugar limpio y placentero. Y es también un lugar ortodoxo, en gran parte ortodoxo y musulmán. Y ellos hablan arameo. Y los niños solo hablan arameo. Son muy estrictos con el idioma. Es agradable escuchar cómo suena. Aquí está uno de los sacerdotes ortodoxos dando un servicio en ese lugar en particular. Y fuimos a preguntarle si él oraría el Padre Nuestro para nosotros en arameo, para que podamos escuchar cómo era el lenguaje de Jesús. Y lo voy a compartir con ustedes. أبو ناحتي بشمو يجكتش شماخ يثيل والكاخ جثكن إيروتشاخ إخ بشمو تشيب على رعا أبيح لحماح أخو اليوماح وفر ليحتي يوثح إخ من غفر لتمخت عن مينح ولو فاشتخل الناح بشغل بيوثا بيس حصل الناح مشيدا آمين. Así que este fue el Padre Nuestro en arameo. El lago de Galilea, un lugar maravilloso. Ese es supuestamente uno de los sitios, hay más de un sitio, pero ese es uno de los lugares donde la boda de Cana aparentemente aconteció. Y puede ver las tinajas ahí, es así como las tinajas originales se ven.
Y como esas eran las tinajas de piedra áspera, donde primero vaciaron el líquido y luego lo guardaron en esas tinajas de barro. Y aquí es la ciudad de Jesús. Aquí es donde Jesús llevó a cabo la mayoría de su obra y predicó la mayoría de sus sermones, la ciudad de Capernaum, la cual es conocida como la ciudad de Jesús. Aquí es un lugar muy famoso. Y si lo mira, no parece nada. Pero en realidad encima de esto hay un edificio gigante, justo encima. Allí puede ver algunos de los pilares de cemento y el piso de cemento. ¿Y qué es esto? Esta es la casa de Pedro. Esta era la casa de Pedro. Pedro vivió aquí. Y esa era su casa. Y Jesús debió haberse quedado allí muchas veces en esa casa. Si realmente es la casa de Pedro o no, nadie sabe. Pero la Iglesia Católica proclama que esta es la casa de Pedro. Y si quiero ver que está construido encima, ahí está. Una estructura gigante de cemento parado en los pilares encima de la casa de Pedro. Y dice ahí, Blato o Beato Petro Apóstolo, y este es el lugar donde Pedro vivió. Y Pedro, por supuesto, significa pequeña roca, y Roma ha construido su iglesia en este Pedro. Y allí tienen una estatua de Pedro justo afuera con un pez al lado de él, y esta es la estatua gigante de Pedro. Es enorme. Esta es una historia fascinante, porque Simón era también el nombre de Simón Mago. Y Simón Mago, de acuerdo a Alefas Levi, era el que se convirtió en Petra, el PTR, el Pedro, en el cual, por supuesto, hoy basaríamos todo este sistema. Porque este Simón Mago se convirtió en el hechicero de Nerón. Él era, en otras palabras, el sumo sacerdote, si lo era, de los emperadores romanos. Así que es realmente incierto si están hablando del Pedro, que el Pedro que están honrando acá sea el apóstol. Probablemente sea Simón Mago, el hechicero, el brujo, el ocultista que está siendo honrado. Pero la iglesia construyó este edificio gigante sobre la casa de Pedro. Y a los pies de esta estatua puede ver símbolos de pez y todo eso. Y nos dice que ese es Pedro el apóstol. Y un poquito más allá hay una sinagoga. Entonces aquí hay un edificio gigante hecho de cemento con una estatua gigante de Pedro, y justo cruzando el camino esta sinagoga remanente, probablemente la sinagoga donde Jesús más enseñó. Y hay una pequeña placa oxidada que dice: el primer siglo tardío, la sinagoga blanca, la sinagoga de Jesús. ¿Saben ustedes? Si yo construyera un gran edificio cristiano, no lo construiría donde Jesús pasaba la mayoría de su tiempo, porque construirlo sobre una pequeña casa que es posiblemente la casa de Pedro, si eso no es, no está seguro. Podría ser, porque la descripción de la Biblia dice: cuando salieron de la sinagoga cruzaron a la casa de Pedro. Y esa casa está justo al frente. Es posible. También podría ser la casa al lado, quién sabe. Pero es posible. Ahora, esta es la sinagoga donde Jesús en realidad enseñó. Así, aquí está otro pequeño pueblo, así que Capernaum era un pueblo y el otro era Corazín. Y esto es lo que queda de Corazín, no mucho. Algunas ruinas están aquí. Esas son las ciudades que Jesús maldijo. Y Jesús dijo que si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sidón, en Sodoma o Gomorra, ellas hubieran aceptado el mensaje. Pero ustedes han tenido amplia oportunidad, dijo Jesús. Jesús caminó por medio de esas ciudades y ni una persona permaneció enferma en esas ciudades, y a pesar no lo aceptaron. Aquí hay un famoso lugar santo, ese es el lugar de las bienaventuranzas. Y cuando entras ahí es mejor que estés apropiadamente vestido. Esta es la iglesia de las bienaventuranzas, un lugar muy famoso, y el Papa Juan Pablo II ha estado ahí, por supuesto, 2 veces, y ese es el conclave. Y ese es el campo. Ese es el campo donde probablemente Jesús predicó su primer sermón. Ese es un sermón muy impresionante. Ese es el más intricado, el sermón más sublime que jamás se haya predicado al ser humano. Y muchas personas citan equivocadamente ese sermón a unos extremos terribles.
las bienaventuranzas, Mateo 5, 3 a 10, Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres. La palabra por bienaventurados es makarios, el cual significa una bendición celestial, una bendición que solo puede venir de una fuente divina, una bendición enorme. Y la palabra usada para los pobres es ptojos, en griego, que significa pobreza absoluta. Nada más que pobreza absoluta. Ni dos monedas juntas. Y Jesús empieza su sermón y los judíos sentados allí en millares esperando que Él se anuncie ser el Mesías y decir, soy el Mesías, ustedes son el pueblo escogido de Dios. He venido a librarlos del yugo de Roma. Se levantarán y serán los más grandes en el cielo. Eso es lo que estaban esperando. Y aquí Él se levanta y las primeras palabras como Mesías que habla son bienaventurados los pobres. Y hay varias palabras para pobre en griego y usa la que describe pobreza miserable, absoluta. En vez de grandeza y riquezas y maravillas y cualquier adjetivo que se les pueda dar, deben ser pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Y la segunda bienaventuranza era, bienaventurados los que lloran. Querían regocijarse, no querían llorar. Y la palabra para llanto, hay diferentes niveles de llanto en griego, y la palabra en griego es pentheo, lo cual significa dolor absoluto, el dolor que puedes tener por la pérdida de un hijo único, ese tipo de dolor. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esta es una mansedumbre, una humildad que prácticamente no se puede describir en palabras humanas. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y otra vez la palabra hambre aquí son retorcijones de hambre, que se sienten después de vaguear por días y días en un desierto sin comida o agua. Ese tipo de hambre y ese tipo de sed. ¿Qué está Jesús haciendo aquí? ¿Estaba tratando de chocarse con la actitud del público? ¿Estaba tratando de decir algo diferente de lo que ellos esperaban? Ciertamente lo estaba. De hecho, lo que Jesús estaba haciendo aquí es mostrar el camino cristiano. Esto es lo que está explicando. Y está diciendo, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, aquellos que se dan cuenta de su bancarrota, aquellos que se dan cuenta de que no tienen nada que ofrecer. Vengo a Jesús sin nada que ofrecer. No puedo decirle a Él, Señor, tengo una moneda aquí, ¿puedo comprar mi camino al cielo? No tengo nada. Estoy en pobreza absoluta. No tengo nada que ofrecer más que una vida manchada de pecado. Eso es todo. Así que debo llegar al punto donde me doy cuenta de que soy pobre, que no tengo nada que ofrecer. Y entonces el siguiente paso es bendecir a los que lloran porque serán consolados. No solamente me debo dar cuenta de que no tengo nada que ofrecer como individuo manchado de pecado, debo experimentar dolor. ¿Por qué? Por el pecado. Debo experimentar mi dolor por pecar y debo mirar al Hijo de Dios y debo sentir dolor y debo tener arrepentimiento. Y debo decir, Señor, perdóname por lo que hice. El arrepentimiento genuino es el siguiente paso en el camino cristiano. Bienaventurados son los mansos. Una vez que te des cuenta de que estás en bancarrota, una vez que te des cuenta de que eres responsable por la muerte del Hijo de Dios, una vez de que hayas experimentado un dolor real, no hay tiempo, más tiempo para quedarte en tu pedestal pensando que eres mejor que los demás. Es hora de bajar y experimentar humildad y saber de que otros y Dios son más grandes que tú.
Es un camino muy difícil para el ser humano de viajar. Es lo contrario a cada emoción humana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. El camino de los cristianos no termina con solo darse cuenta de que eres pecador por el dolor de tu pecado y por ser más humilde. Tienes que continuar en un proceso conocido como la santificación, lo cual significa, Señor, cambia mi carácter vil. Pablo dice, debo crucificar el hombre viejo cada día y debo pedir a Dios que me cambie. Y tengo un modelo perfecto que es Jesucristo. Y debo decirle al Señor que me cambie a esa imagen, que verdaderamente pueda reflejarlo a Él. Deseo ser más como tú y menos como yo, porque realmente me encuentro en una condición lamentable. Ese es el camino cristiano. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez de que hayas hecho eso, entonces podrás ser misericordioso, porque ellos obtendrán misericordia. Nosotros tenemos a creer que somos mejores que otros y luego nos convertimos en críticos. Uno de los problemas más grandes en la iglesia es el ser crítico, ¿no es cierto? Ahora sabías de que esa persona todavía hace esto y el otro, y sabías de que ese joven está metido en drogas. Quiero decir, ¿qué te esperas? Mira, los padres son así, esa. En vez de alimentar el hambre y mirarte a ti mismo y decir, ahora mírate a ti mismo, qué miserable eres. ¿Piensas que ellos son peor que tú? ¿Por qué no puedes tener misericordia y simpatía de ellos porque Dios tuvo simpatía y misericordia hacia ti? ¿Acaso no se trata de esto? Así que Jesús dice, una vez de que llegues a este camino, una vez de que hayas experimentado el arrepentimiento y una vez de que hayas sentido el dolor por tus pecados y una vez de que hayas bajado de tu pedestal y una vez de que hayas pedido al Señor de cambiarte y hacerte misericordioso, y tendrás compasión con aquellos que no tuvieron la ventaja de comprender lo que tú has comprendido. Bienaventurados los misericordiosos. Y luego, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Me acuerdo cuando vine a esta iglesia vine del mundo, era muy mundano y en un duro negocio. La vida en la universidad es muy dura y tienes que luchar para llegar a la cumbre profesional. Y mi mente era un basurero. Y le dije a Dios, tú sabes, yo no quiero tener una mente así. Y Dios ayuda a uno a limpiar su vida y a desarrollar buenos pensamientos donde moran los malos pensamientos. Ese es el proceso de la santificación. La cristianidad no para solo cuando conoces a Jesús. No es bueno solo conocer a Jesús. No te vas a salvar solo conociendo a Jesús. ¿Acaso el diablo no conoce a Jesús? ¿Es salvo porque conoce a Jesús? No. Debemos dejarle que Dios nos cambie, nos limpie nuestras acciones. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Ven, una vez de que hayan pasado por toda esta serie de crecimiento, devienen pacificadores. Ahora, ¿quién es un pacificador? Un pacificador es alguien que tiene la paz de Dios en su corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice en Salmos 119, 165. Ese es un pedazo, que es un pedazo del cielo. Y siempre me maravilla cuando los políticos toman esta bienaventuranza en particular y la aplican a ellos mismos y se dan grandes recompensas sin haber pasado por los pasos previos en la experiencia cristiana. Esa persona no es un pacificador. Un pacificador es alguien que ha hecho las paces con Dios. Ese es un pacificador. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿No es increíble? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es la última cosa que el Señor menciona aquí? ¿Cuál es la última bienaventuranza? Benditos los que padecen persecución. En otras palabras, si pasas por este proceso, si sientes dolor por el pecado, si pides perdón y si dejas que el Señor cambie tu corazón y si estás dispuesto a bajar de tu pedestal y si quieres la paz de Dios en tu corazón, serás una irritación para el mundo y ellos te perseguirán. Es una garantía. Y ese es el proceso del camino cristiano, totalmente opuesto a lo que es el ser humano, a lo que el ser humano quiere en este mundo hoy en día. Las lecciones que Jesús enseñó en el lago de Galilea son absolutamente las más fundamentales
que el ser humano necesita. Necesitamos tomar nuestra Biblia y necesitamos estar alertos. Si tiene una Biblia que está marcada en rojo donde Jesús habla, necesita estar alerto. Debe leer esto cuidadosamente. Lo leemos como historias, pero debemos leerlo con cuidado porque es Dios quien está hablando directamente a nosotros. Cada palabra es un talento de Dios. Cada palabra, hasta los pero y los más, estarán en un lugar correcto por razones particulares. Así que necesitamos tomar atención a lo que Jesús enseñó. Aquí un típico barco en el lago de Galilea, pequeños pueblos alrededor, no ha cambiado mucho. Ese es un barco que encontraron después de una tremenda sequía. Aparentemente es un barco exactamente como en los tiempos de Jesús. Así que ese tipo de barco era en el que Jesús hubiera estado con Pedro y sus discípulos cuando les enseñó la gran lección. Tomen sus Biblias otra vez y lean las palabras de Jesús diciéndose a sí mismos, este es Dios que me está hablando. Hay poder en esa palabra. Aquí está la tumba de Lázaro. Aquí es donde Lázaro se echó. Es una tumba muy oscura, por supuesto. Hoy en día es un lugar santo. Pero imagínense que aquí Jesús llamó a un hombre todavía en paños fuera de la tumba, probando que Él es la resurrección y la vida. Y Él hizo esto justo antes de ir a Jerusalén, en el acto final de la obra de su vida. Y mientras se acercaba a Jerusalén, puede imaginarse lo que pasaba por su mente. Esta es la ciudad de Jerusalén, y las varias puertas de la ciudad antigua todavía están ahí. Y mientras baja esta colina, construyeron aquí una pequeña iglesia de las lágrimas, se llama. Está construida como una gota de lágrimas, y si entra en la iglesia de las lágrimas, tiene esta pequeña luz encima, y hay una ilustración de la gallina, con la representación de la madre juntando a sus polluelos, porque Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido juntarte como una madre gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Las palabras famosas de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y los apedreas a los que te mando. ¿Cuántas veces he juntado a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Nada ha cambiado, el mundo es exactamente lo mismo, y en el sitio donde estaba el templo hoy está la mezquita de la roca. Es interesante aquí algo de la arquitectura. Esta aquí es la puerta hacia Damasco. Ahora, los arqueólogos nos harían creer que el muro no es hoy en día donde estaba en los tiempos antiguos. Esto es muy importante, porque los católicos tienen el Gólgota dentro de los muros. Y la Biblia dice que Jesús fue crucificado ¿dónde? Afuera de los muros. Ahora, eso es muy importante. ¿Dónde fue Jesús crucificado? ¿En el Gólgota católico o en el otro Gólgota fuera de la ciudad? Ahora, aquí hay una nueva puerta encima, y lo que pasó fue que aquí una tubería se reventó, y los judíos tuvieron que cavar para bloquear la salida del líquido, y a medida de que cavaban, descubrieron esta puerta, la puerta de Damasco. Y lo puede ver, está justo abajo y al frente de la nueva puerta. Así que obviamente el muro debe haber estado en el mismo lugar, ¿verdad? Así que esto es muy interesante. El muro estaba en el mismo lugar. Mientras entra a este lugar, esta es la puerta de Damasco, y estas deben ser las piedras donde Jesús incluso caminó y donde Pablo caminó. Así que si usted camina ahí, está de hecho caminando en el mismo lugar donde Jesús caminó. Aquí están las puertas de Hulda. Son puertas fascinantes, las dos puertas del sur, conocidas como las puertas de Hulda, y ya no existían básicamente hasta recientemente, fueron construidas en el periodo del segundo templo, eso es decir, el primer siglo. No me gusta ese BCE, antes de la era común, hasta el primer siglo, es decir, CE ponen ahí, era común. Bueno, nosotros vamos a hablar el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Las puertas proveían acceso a los túneles que conducían al cercado del templo, y las puertas de Hulda eran usadas a menudo por Jesús. Y todavía están cerradas hoy.
y ahora son parte de los muros y la nueva construcción. Así que Jesús seguramente caminó por estas escaleras también. Aquí hay un hombre interesante, es una ilustración bonita, así que tenía su burro ahí y pensé que era una ilustración bonita, así que la tomé y seguí caminando. El error más grande que se puede cometer. Este pequeño hombre saltó mis espadas, me sacudió como un trapo para ver si algo caía de mis bolsillos, así que finalmente lo recompensé por su esfuerzo. Y luego mi amigo vino corriendo y lo vio. Y pensó que sería una fotografía grandiosa. Y me paré ahí y sonreí. Y mientras tomó la fotografía, hizo lo mismo que yo. Y la siguiente cosa que ocurrió, este hombre estaba golpeándolo en la espalda y sacudiéndolo como un trapo. Y me preguntó después, oye, ¿por qué no me dijiste? Y le dije, bueno, quería ver el espectáculo y no tenía por qué decirte. Eso es lo que venden allí en las calles de Jerusalén. Ese es un vendedor de algarrobo. Tiene una jarra grande en la espalda con un jugo de algarrobo y cuando se agacha puedes tomar uno de esos vasos y tomar de ellos. Y ese es el sector judío, muy diferente. Y un moledor viejo ahí, tiendas, pequeños niños judíos, muchas contiendas en este país. Esta es la vieja ciudad de David. Aquí es donde cortaron a Isaías, el profeta, en dos. ¿Puede imaginar cerrando a alguien vivo en dos? ¡Qué gente más cruel! Esta es la iglesia o la construcción que fue construida sobre lo que es el gran cenáculo de la última cena, como ellos dicen. Y este aquí es el Getsemaní. Y si va a Getsemaní, tiene que escoger cuál, porque hay dos. Este de aquí es el Getsemaní ortodoxo. Construyeron esta iglesia ortodoxa gigante encima de él. Y justo al lado, un poquito más alejado, está el Getsemaní católico. Afuera, donde hay árboles gigantes de olivo, en el Monte de los Olivos, donde Jesús fue a orar. Y ellos dicen que estos árboles son los descendientes de los olivos que Jesús vio cuando él fue a orar. Y se acuerda de que Jesús ahí dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mateos 26:38. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y lleno de angustia oraba más intensamente, y era en su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:43. Hay muchas críticas hoy en día acerca de la película, por ejemplo, la película llamada La Pasión de Cristo. No lo encuentro un nombre muy bonito para mí, pero sin embargo representa el sufrimiento de Jesús, como si no fuera bíblico. De hecho, probablemente lo que hicieron ver no fue suficiente. El sufrimiento que representaron fue en realidad mucho más. No he visto la película, pero he leído suficientemente acerca de ella y les puedo decir que Jesús sufrió tremendamente y la historia bíblica está muy, digamos, dispersa y tenemos que tomarla pedazo por pedazo y tenemos que componerla junta, digamos, y tenemos que leer la historia también a nivel histórico para probablemente ver lo que le pasó a él. ¿Qué le pasó a Jesús en el jardín? Fue que él tenía tanta ansiedad que sus vasos capilares de su piel reventaron. Ahora, esta es una condición médica que ocurre algunas veces hoy en día. Y es muy, muy rara vez que alguien sobreviva a esa condición. El estrés y el trauma son tan grandes cuando los vasos capilares revientan por ansiedad que esas personas mueren. Así que lo que debió haber pasado aquí es exactamente la misma cosa. Y Jesús pudo haber muerto aquí. Pero un ángel apareció del cielo y lo fortaleció para lo que estaba por acontecer. La Biblia nos dice que esa noche los discípulos lo abandonaron y huyeron. Marcos 14:15. Cada uno lo abandonó. Este es el Getsemaní católico. Y aquí hay nuevamente la roca famosa donde dicen que él oró y donde las gotas de sangre se derramaron. Ahora, debe recordar que el paganismo está loco por las rocas. Tienen lugares famosos, cuevas famosas, rocas famosas. Las rocas formaban una parte muy importante en el paganismo. Pero otra vez, en las historias de la Biblia, los patriarcas también hicieron altares de rocas, pero no adoraban a las rocas, ellos adoraban a Dios. Y usaban las rocas como altares para sacrificios a Dios, el cual
era un tipo de sacrificio de Jesús. Es una historia totalmente diferente. Así que aquí está una roca santa, aparentemente donde tomaron a Jesús cautivo. Y esas deben ser las gradas por donde lo llevaron, porque esas suben al templo de Caifás. Bueno, si así les gusta llamarlo, pero no es su templo, es un palacio. Y aquí hay una representación a su lado, como Jesús fue llevado por estas gradas. Si fue llevado con cuerdas, la Biblia no lo menciona. Hoy esta iglesia romana católica ha sido construida en ese lugar y probablemente este es un lugar arqueológicamente correcto. Y aquí estaba el asiento del sumo sacerdote. Y ese año era Caifás. Ahora, aquí hay una confusión en la Biblia porque cuando lo trajeron a Jesús, lo llevaron a Anás. Ahora, Anás era el suegro de Caifás. Y él era, o había sido el sumo sacerdote previo. Y como la nómina de los sumos sacerdotes se quedaba en la familia, el sumo sacerdote del previo año, el más viejo, era todavía honrado como el sumo sacerdote, aunque él no estaba ya como sumo sacerdote. Así que por eso la Biblia es muchas veces criticada por sus descripciones, pero su descripción está correcta. Y también algunas de las críticas dicen que nadie como Caifás jamás existió. Bueno, finalmente encontraron su mismo sarcófago con el nombre de Caifás, el sumo sacerdote. Así que esto es histórico también. Entonces, si miramos a los juicios de Jesús, la Biblia de hecho menciona 7 juicios de Jesús, lo cual es fascinante porque el número 7 es el número de Dios. Y uno no se puede dar cuenta casualmente al leer los evangelios, tiene que leer los 4 evangelios y tiene que asociar los acontecimientos en los evangelios muy cuidadosamente, porque no todos los juicios de Jesús se mencionan en todos los evangelios. Algunos evangelios se concentran en Pilato, otros evangelios se concentran en el juicio de Herodes. Jesús fue primero llevado a Anás, y allí tuvieron un juicio delante de Anás. Y fue allí donde el siervo de Anás golpeó a Jesús en el rostro, porque Caifás le preguntó acerca de lo que estaba haciendo, o lo interrogó, digamos, acerca de lo que estaba haciendo. Y Jesús dijo, no hice nada en secreto. Pregunta a estos lo que yo dije, porque yo siempre he predicado en las sinagogas. Y el siervo de Anás lo golpeó en la cara, y entonces ese fue el primer juicio de Jesús. Luego lo llevaron con Anás al sumo sacerdote de ese año, el cual era Caifás. Así que Anás y Caifás debieron haber tenido otro juicio con Jesús. De allí fueron al juicio de la noche. Así que tuvieron un juicio de noche. Y la Biblia nos dice que Jesús fue bajado a un hoyo. Proféticamente en el libro de Salmos se menciona. Y luego tuvieron un juicio en la mañana, porque de acuerdo con su ley era ilegal tener un juicio de noche y tenían que tenerlo cuando el sol levantaba. Así que hubo un juicio con Anás, un juicio con Caifás y Anás, y hubo un juicio de noche con parte del Sanedrín, y juntaron después todo el Sanedrín y tuvieron un juicio en la mañana, y encontraron a Jesús culpable, y luego lo llevaron a Pilato. Y Pilato lo examinó, pero Pilato no quiso decidir por él mismo. Así que lo mandó a Herodes. Y Herodes tuvo un juicio y tampoco quiso hacerlo él solo. Así que lo mandaron de vuelta a Pilato. Y hubo un juicio final cuando Jesús fue puesto en las manos de los judíos para crucificarlo. 7 juicios en total. Así que ese es el primer lugar donde Jesús estuvo. Hoy, por supuesto, es un lugar famoso donde Pedro nuevamente se honra. Y María, la ilustración de una diosa, de hecho. Un camino a la capilla del pesebre, la capilla del bendito sacramento, el patio, las santas gradas, el hoyo sagrado. Allá abajo era donde los prisioneros se encarcelaban cuando había un juicio de noche. Y aquí están los huecos de las rocas. Entonces normalmente lo que pasaba es que sus brazos estaban puestos aquí y las manos pasaban por aquí encima y la otra por aquí y luego lo ataban por aquí. Y allí colgaba con su frente mirando al frente. Así, ahora, si los judíos encontraban a alguien culpable, tenían el derecho de poner un castigo. Pero el castigo capital, digamos, la pena capital, estaba bajo la ley romana y no se les permitía condenar a alguien a muerte. Tenían que conseguir permiso de los romanos y entonces
había una ley romana, pero sí se les permitía dar castigos. Si encontraban a alguien culpable, podían darle 13 latigazos a un lado y 13 latigados al frente. Entonces encontraron a Jesús culpable y la Biblia no lo reporta, pero es posible que le hayan dado 26 latigazos de frente. Es posible, aunque la Biblia no lo mencione. Y aquí hay un hoyo donde bajarían a una persona y los bajaban desnudos. Y aquí están unas cruces bizantinas que en las paredes de aquí, mostrando que los primeros cristianos reconocieron a esto como un lugar. Y se bajaría la persona en este hoyo y, en otras palabras, te bajarían y luego estarías en este calabozo en la oscuridad total. Y Salmos nos dice que me bajaron en el hoyo, y así que esto debió ser lo que pasó a Jesús mientras esperaba ahí a través de la noche por el juicio de la mañana para ser convocado. Hoy puede entrar al hoyo por aquí y puede observarlo. Entonces de ahí después hubo el juicio de la mañana y después él fue llevado a Pilato, donde fue puesto en esta prisión mientras esperaba por el juicio. Y así es como se ve aquí abajo. Y luego fue encontrado inocente por Pilato. Pilato no quiso sentenciarlo a muerte. Así que lo envió a Herodes, se burlaron de él, le dieron su capa. La Biblia dice que le rasgaron su barba, lo golpearon en la cara, le decían que profetizara quiénes los estaban golpeando, y él fue muy maltratado en esa ocasión. Ese es el piso donde Pilato finalmente lo sentenció. Aquí se pueden ver los juegos romanos en el suelo, y aquí es donde Pilato dijo las famosas palabras: Ecce homo, miren al hombre. Y él estaba allí con una corona de espinas en su cabeza y había sido golpeado. De hecho, Pilato, la Biblia dice en su primer juicio que con Pilato lo habían golpeado para ganar la simpatía de los judíos. Esa es una cosa muy cobarde de hacer. Ahora, los látigos romanos consistían en 40 látigos menos uno. Entonces lo ataron a un pilar y luego lo golpearon con 40 látigos menos uno. Y el látigo que usaron tenía un número de cuerdas y tenía pedazos de piedra o de metal al cabo de ellas. Y de hecho, muchas de las personas quienes eran sentenciadas a esos latigazos morían de los latigazos, solo a causa de los látigos, porque los látigos penetraban y abrían la piel, rasgaban la carne abierta, y la historia nos dice que las personas que fueron golpeadas con esos látigos, a veces sus entrañas les colgaban, solo a causa de los latigazos. Así que ese era un tremendo castigo. Y luego, por supuesto, otra posibilidad es que lo latigaron 2 veces, porque cuando fue sentenciado culpable al final y sentenciado a ser crucificado, entonces se te latigaba otra vez antes de ser crucificado. La Biblia no nos dice si fue latigado en 2 ocasiones, pero es posible de que haya pasado. Ahora, ellos también reclaman de que Pilatos no existió. Bueno, aquí hay una inscripción actual que fue encontrada, la inscripción de Pontius Pilatus, la cual categóricamente indica que él era el procurador en los tiempos de Tiberio. Así que bíblicamente y arqueológicamente no hay manera de que la historia bíblica sea negada. Así que algunos representan que el latigazo ocurrió de esta manera. Otros lo representan como siendo agachado sobre un pilar horizontal y lo latigaron de esa manera. La Biblia también dice que cuando le pusieron la corona de espinas y cuando pusieron una vara en su mano, que tomaron la vara y lo golpearon sobre la cabeza con ella. Pero el verbo griego usado nos dice que lo golpearon una y otra vez y otra vez. Así que el sufrimiento de Jesús fue enorme. La Biblia incluso representa que lo hirieron y que la herida era una gran herida. Una grande herida de arriba a abajo. Así que Jesús sufrió como ningún otro hombre ha sufrido por alguien o por ningún acto o por cualquier acto criminal en la historia de la humanidad. Y si Dios no hubiera mandado a un ángel para fortalecerlo, no lo hubiera logrado. Y por eso, cuando Él estaba en esa cruz, todavía perdonó a los que ejecutaban la sentencia.
y por qué la razón por la cual él murió tan rápidamente, mientras otros que colgaban ahí por más tiempo se les tuvo que quebrar sus piernas, porque esa era la manera de, bueno, que ellos tenían de asegurarse de que se quedaran esas personas en la cruz y no se bajaran. Vea, si ellos se hubiesen quedado en la cruz en el sábado, en el día viernes, es decir, y no hubiesen morido ese viernes, entonces les rompieron las piernas, porque si no, en el día de sábado hubieran podido bajar de la cruz y eso hubiera sido un desastre porque nadie los hubiera podido agarrar el sábado. Así que una historia horrible en esos tiempos antiguos. Y luego dice la Biblia, lo llevaron a Golgotá y ahora esa es la calle famosa, la Vía Dolorosa, donde debió haber pasado. Y de acuerdo con la Biblia, él fue llevado afuera de la ciudad. Y eso significa que él debió haber bajado por esta calle y salió afuera de esta puerta que se llama la salida de las ovejas. Y debió haber subido allí. Y eso tendría sentido porque la puerta de las ovejas es donde los sacrificios se llevaban afuera de la ciudad para ser quemados. Si usted tiene la opinión católica, bueno, entonces él debió haber subido las gradas para entrar al Gólgota. Los llevaré a ambos sitios y les mostraré ambos sitios. Y la Biblia dice que él llevó su cruz, pero que se cayó bajo ella y entonces tuvo que ser ayudado y alguien tuvo que tomar su lugar. Esta es la famosa Vía Dolorosa. Al subir pasamos por aquí, caminando por el túnel que es conocido como el túnel de Ezequías, donde tuvimos una mala experiencia, donde nos apedrearon. Y aquí es el famoso sepulcro católico, o la iglesia famosa, donde reclaman ser el Golgotá. Ahora, afortunadamente para los católicos romanos, todo encaja en una iglesia. El lugar donde la cruz se encontraba, más el lugar donde está el sepulcro. Todo en una iglesia, muy conveniente para los peregrinos. En el lado de aquí tienen una plaqueta, tienen granadas y pomelos. Las granadas y los pomelos exactamente como lo tenían en los templos de Baal, exactamente lo mismo. Muy interesante las anomalías paganas en este lugar. Cuando entra a esta Gólgota católica tiene varias urnas colgando con las sales santas. Tiene de nuevo la famosa piedra. Aquí está un hombre besando esta piedra. Esta piedra de aquí es donde ellos aparentemente dejaron el cuerpo después de que lo bajaron de la cruz. Y aquí está el famoso sepulcro donde se entra. Esto es donde fue enterrado, o así se supone, y así que ese es un lugar santo. Si entra allí y paga al sacerdote y él te bendice, tienes una absolución de un número de meses. Un lugar muy pequeñito, y la Biblia dice que había una piedra gigante rodada enfrente del lugar. Aquí, este lugar es muy pequeñito, en una iglesia que dicen ser el sepulcro. Así es como se ve. Y uno se da la vuelta y tiene una idea del tamaño. Y si mira las velas ahí, son bien pequeñas. Eso es todo. Es todo lo que uno puede ver y se puede mover alrededor. Y si sube las gradas a la iglesia, entonces se llega a un lugar donde las personas están bien reverentes. Y allí es donde el Gólgota estaba. Y tiene todas esas estatuas de Jesús y María y las mujeres alrededor y mucho oro, plata y brillo. Y hay un lugar justo allá donde se encontraba la cruz. Ahora, hay una Gólgota ortodoxa también, que no está muy lejos de ahí, y uno puede, aparentemente en la misma iglesia, y uno puede poner su dinero o a un lado o al otro, se puede escoger. Y si entra en ese lugar, entonces tendrá una bendición especial. Es algo que una persona no tiene que perder, así que mi amigo y yo nos fuimos ahí a ver qué era. Y luego hay una roca que dicen es la calavera del Golgotá, justo ahí en la iglesia. Y dicen que esa era la calavera. Así que esa es la famosa Gólgota católica romana que tiene la mayoría de los peregrinos en el mundo. Y si sale de la puerta de las ovejas, la cual hoy día se llama la puerta del león, en los tiempos antiguos se llamaba la puerta de las ovejas, y sale afuera, y recuerda que el muro es aproximadamente donde estuvo en los tiempos antiguos, según la arqueología. Entonces tiene un problema si se encuentra en el Gólgota católico, porque está dentro de la ciudad. La Biblia dice que él fue crucificado afuera de la ciudad. La salvación es para cada uno. No es solo para los pocos selectos en la ciudad. Y es por eso que cuando usted sale puede ver a esta roca gigante
que todavía hoy en día tiene el rostro de una calavera y se ve por ahí. Y encima hay un cementerio musulmán hoy día y se llama el lugar de la calavera. Y de hecho, esto es una calavera. Esto era una cantera. Fascinante. Entonces, era una cantera donde Salomón tenía las piedras excavadas para el templo. Fascinante. Así que, en hecho, todo este valle y es parte de una montaña que continúa hacia arriba, desde la izquierda y a la derecha, y finalmente formó el monte en el cual estaba el templo. Y es interesante que este es el lugar donde Abraham probablemente simuló el tipo de muerte del Hijo de Dios, es decir, por medio del sacrificio que él quiso hacer de Isaac, su hijo. Pero Dios dijo, no tienes que proveer por tu hijo, yo proveeré el mío. Y este es, de hecho, la misma cumbre. Qué fascinante. Así que esto tendría sentido que Jesús murió encima de esta colina. Dios es amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todos los que crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Juan 3:16. Afuera, muy cerca, justo a la base de esa colina, hay una tumba con un jardín. Y luego tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lino, vistieron con especias de la manera como los judíos se sepultaban, y cerca del lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín había un nuevo sepulcro donde nunca se había enterrado a nadie. Es lo que la Biblia dice. Así que es totalmente diferente del lugar que está dentro de la ciudad. Así que hay un jardín afuera de la ciudad, todavía hoy en día es un jardín hermoso. Y ahora, un jardín en la Biblia actualmente significa una finca. Y aquí era un viñedo. Y aquí todavía hay un viejo lagar para la uva. Así que eso tiene sentido. Y ahí hay un viejo lagar para la uva. Y es un hermoso jardín hoy. Y después de cavar para construir edificios, encontraron este lugar. Y mirad y contemplar que aquí había algunas tumbas. Y enfrente de la tumba, así pueden ver, hay un pequeño muro. Y en ese pequeño muro, en el cual era como un surco, pusieron una gran piedra redonda que pudieran haber rodado enfrente de esa tumba. Y si mira hacia abajo, tendrá que mirar adentro de la tumba y mirar al otro lado. Y hay una tumba que ha sido excavada un poco, digamos, parcialmente. Así que todavía no se había terminado. La Biblia dice que la tumba no estaba terminada. Nadie había sido todavía enterrado ahí. Y la Biblia dice también que los discípulos se agacharon para ver qué había adentro. Entonces ellos podrían haber mirado por aquí, pasando ese pilar, y hubieran visto a esa tumba por ahí. Y se habían dado cuenta que estaba vacía. Entonces esto encaja perfectamente con la descripción bíblica. También en ese jardín tienen esa hierba que crece por aquí, de donde hacen una droga para poder anestesiar. Y esa es la que mezclaron con vino y anestesiaban a cualquiera que estaba en la cruz. Pero Jesús rechazó tomarla. Y ese es un pastor metodista que administraba este lugar. Aquí una piedra típica. Esta es la tumba de Herodes, una de las tumbas más intactas de este tipo que existen hoy. La de Jesús probablemente era así. Así que aquí probablemente está el lugar del jardín de la tumba. Hay un pequeño surco y en el frente donde hubiera estado una gran piedra redonda que tuvo que haber sido removida. Esto tiene mucho más sentido para mí que el otro Gólgota adentro. Bueno, adentro se ve así. Y por supuesto las personas creen que es un lugar santo, así que vienen aquí para orar y ser reverentes, lo cual está bien, claro, pero aquí dice, Él no está aquí, ha resucitado. Y eso para mí es el punto crucial del problema. Él no está aquí, ha resucitado. A mi Dios, yo no tengo que ir a buscarlo en un lugar santo o entrar en algún hueco. Él ha resucitado. Puedo hablar con Él aquí mismo. Puedo hablar con Él donde quiera que yo esté. Porque Él me puede oír. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios 2, versículo 8. ¿Sabe? Una religión basada en una forma y formalidad es tan vacía
una vez de que uno ha sentido y experimentado Jesucristo. Aquí está el Monte de los Olivos, la capilla de la Ascensión, pequeña capilla, y aparentemente ese es el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Esta de aquí es la famosa puerta de oro. Está enladrillada y bloqueada, y del otro lado hay unas gradas que conducen al templo del monte, y hoy en día hay la mezquita de la roca, y aquí se encuentran las tumbas de los más ricos del mundo musulmán. Y ellos creen que cuando Jesús retorne, Él vendrá aquí, y la puerta de oro se abrirá. Bueno, no es Jesús para ellos, es el Imam Mahdi, el Mesías. Para los judíos es el Mesías y para los cristianos es el regreso de Jesús. Y esta puerta se abrirá y, de hecho, el hecho de que se encuentran ahí, pues, porque tenían mucho dinero, comprar esta tumba en particular, ellos resucitarán primero y serán los primeros a entrar en este lugar. Bueno y conveniente, pues. ¿Piensan que funcionará así? Lo dudo. Porque si hubieran estudiado las bienaventuranzas, hubieran conocido lo que es necesario para ver a Jesús. Necesitamos sentir pena por nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que lamentar y tenemos que pedir a Jesús que nos cambie, tenemos que volver en armonía con Él y a sus principios, y luego no necesitamos esa puerta, tenemos otra puerta. Es una puerta que tiene perlas en ellas y es una Jerusalén celestial que fue construida por Dios. No sé si habrá muchos una primera resurrección aquí, pero no quiero juzgar esto es para Dios de juzgar, pero aquí todos ellos están esperando por su reino terrenal. Yo no estoy esperando por un reino terrenal, yo estoy esperando por una Jerusalén celestial, a pesar de lo interesante que esta Jerusalén sea aquí. Esta es la mezquita de la roca, este es el lugar donde un templo se construirá. Si estás adentro, nuevamente hay una piedra, es donde Mohammed subió. Pero el paganismo y la verdad están muy lejos el uno del otro. Esa es de Jerusalén de noche y esta es la famosa casa quemada. Esto es lo que queda de ella. En los años 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron a Jerusalén y la quemaron. Y ese es un símbolo de la destrucción que tendrá este mundo cuando Dios retorne. Podemos ser parte de la casa quemada o podemos ser parte del reino de Dios. Esa es nuestra decisión. Y la única solución para eso es: aquel que tiene el Hijo tiene vida, y aquel que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas he escrito en ti. Creed en el nombre del Hijo de Dios y sabrás que tendrás vida eterna. 1 de Juan 5, 12 a 13. Así que esta es nuestra decisión hoy. Podemos entretenernos con todas las cosas de este mundo y podemos hacer los lugares santos más importantes que Dios, o podemos desarrollar una relación. Pero el precio es el yo. Tendremos que renunciar al yo, a nosotros mismos, y a pedir a Dios que nos dé su carácter. Un carácter que pueda entender, sobrellevar y amar a nuestro prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos, y hacer Dios supremo en nuestras vidas, porque sin Él no podemos hacer nada. Amén.